Hoy vamos a escuchar de Pedagogía de la Autonomía de Paulo Freire, este brasileño, eh, parte del último capítulo, la parte 8, que nos habla sobre que enseñar exige disponibilidad para el diálogo, ese diálogo tan necesario en nuestra comunidad de seres humanos. En mis relaciones con los otros, quienes no tuvieron necesariamente las mismas opciones que yo en el nivel de la política, de la ética, de la estética, de la pedagogía, no debo partir de que debo conquistarlos, no importa a qué costo, ni tampoco temo que pretendan conquistarme. Es en el respeto a las diferencias entre ellos o ellas y yo, en la coherencia entre lo que hago y lo que digo, donde me encuentro con ellos o con ellas. Es en mi disponibilidad hacia lo real donde construyo mi seguridad, indispensable a la propia disponibilidad. Es imposible vivir la disponibilidad para la realidad sin seguridad, pero también es imposible crear la seguridad fuera del riesgo de la disponibilidad. Como profesor, no debo escatimar ninguna oportunidad para manifestar a los alumnos la seguridad con que me comporto al discutir un tema, al analizar un hecho, al exponer mi posición frente a una decisión gubernamental. Mi seguridad no reposa en la falsa suposición de que lo sé todo, de que soy lo máximo. Mi seguridad se funda en la convicción de que algo sé y de que ignoro algo, a lo que se junta la certeza de que puedo saber mejor lo que ya sé y conocer lo que aún ignoro. Mi seguridad se afirma en el saber confirmado por la propia experiencia de que si mi inconclusión y de la que soy consciente atestigua de un lado mi ignorancia, me abre del otro el camino para conocer. Me siento seguro porque no hay razón para avergonzarme por desconocer algo. Ser testigo de la apertura a los otros, la disponibilidad curiosa hacia la vida, a sus desafíos, sus saberes son saberes necesarios a la práctica educativa. Debería formar parte de la aventura docente, vivir la apertura respetuosa a los otros y de vez en cuando, de acuerdo con el momento, tomar la propia práctica de la apertura al otro como objeto de reflexión crítica. La razón ética de la apertura, su fundamento político, su referencia pedagógica, la belleza que hay en ella como viabilidad del diálogo. La experiencia de la apertura como experiencia fundadora del ser inacabado, que terminó por saberse inacabado. Sería imposible saberse inacabado y no abrirse al mundo y a los otros en busca de explicación de respuestas a múltiples preguntas. El cerrarse al mundo y a los otros se convierte en una transgresión al impulso natural de la incompletitud. El sujeto que se abre al mundo y a los otros inaugura con su gesto la relación dialógica en que se confirma como inquietud y curiosidad, como inconclusión en permanente movimiento en historia. Cierta vez en una escuela de la red municipal de San Pablo, donde se realizaba una reunión de 4 días con profesores y profesoras de las 10 escuelas del área para planear en común sus actividades pedagógicas, visité una sala donde estaban expuestas fotografías de los alrededores de la escuela, fotografías de calles enlodadas, también de calles bien conservadas, fotografías de recovecos feos que sugerían tristeza y dificultades, fotografías de cuerpos caminando con dificultad, lentamente desalentados, de caras maltratadas, de mirada vaga. Detrás de mí 2 profesores hacían comentarios sobre lo que más los impresionaba. De repente uno de ellos afirmó: yo enseño a hacer 10 años en esta escuela.
Nunca conocí de sus alrededores más que las calles que le dan acceso. Ahora al ver esta exposición de fotografías que nos revelan un poco de su contexto, me convenzo de cuán precaria debe haber sido mi tarea formadora durante todos estos años. ¿Cómo enseñar? ¿Cómo formar sin estar abierto al contorno geográfico y social de los educandos? La formación de los profesores y de las profesoras debía insistir en la constitución de este saber necesario y que me da certeza de esta cosa obvia, que es la importancia innegable que tiene para nosotros el entorno social y económico en el que vivimos. Y el saber teórico de esta influencia tendríamos que añadir el saber teórico práctico de la realidad concreta en la que los profesores trabajan. Ya sé, no hay duda, que las condiciones materiales en que y bajo las que viven los educandos les condicionan la comprensión del propio mundo, su capacidad de aprender, de responder a los desafíos. Ahora necesito saber o abrirme a la realidad de estos alumnos con los que comparto mi actividad pedagógica. Necesito volverme, si no absolutamente cercano a su forma de estar siendo, al menos no tan extraño y distante de ella. Y la disminución de mi extrañeza y de mi distancia de la realidad hostil en que viven mis alumnos no es una cuestión de pura geografía. Mi apertura a la realidad negadora de su proyecto humano es una cuestión de mi real adhesión a ellos y ellas, a su derecho de ser. No va a cambiándome a una favela, como les probaré mi verdadera solidaridad política, por no hablar además de casi cierta pérdida de eficacia de mi lucha en función de mi propia mudanza. Lo fundamental es mi decisión ético-política, mi voluntad, nada sentimental de intervenir en el mundo. Es lo que Amílcar Cabral llamó suicidio de clase, a lo que me referí en la psicología del oprimido como Pascua o travesía. En el fondo, reduzco la distancia que me separa de las malas condiciones en que viven los explotados, cuando apoyando realmente el sueño de justicia, lucho por el cambio radical del mundo, y no solo espero que llegue porque se dice que habrá que llegar, no es con discursos airados, sectariados, ineficaces, porque solo dificultan todavía más mi comunicación con los oprimidos, como disminuyo la distancia que hay entre la vida dura de los explotados y yo. Con relación a mis alumnos, disminuyo la distancia que me separa de sus condiciones negativas de vida, en la medida en que los ayudo a aprender cualquier saber, el de un tornero, el de un cirujano, con vistas al cambio del mundo, a la superación de las estructuras injustas, nunca más con vistas a su inmovilización. El saber fundador del cambio en busca de la disminución de la distancia entre la realidad perversa de los explotados y yo es el saber fundado en la ética que nada legitima la explotación de los hombres y de las mujeres por los propios hombres o mujeres. Pero este saber no basta. En primer lugar, es necesario que sea permanentemente activado e impulsado por una ardorosa pasión que lo convierta casi en un saber arrebatado. También es necesario que a él se añadan otros saberes de la realidad concreta, de la fuerza de la ideología, saberes técnicos en diferentes áreas, como la de la comunicación, como revelar verdades escondidas, como desmitificar la falsa ideología, especie de ardid atractivo que caemos fácilmente, como enfrentar el extraordinario poder de los medios, del lenguaje de la televisión, de su sintaxis, que reduce a un mismo plano el pasado y el presente y sugiere que lo que todavía no existe ya está hecho. Más aún, que diversifica temáticas en el noticiero sin que haya tiempo para la reflexión sobre varios asuntos presentados. De una noticia sobre Miss Brasil se pasa a un terremoto en China. De un escándalo sobre otro banco dilapidado por directores inescrupulosos, pasamos a escenas de un tren que se descarriló en Zúrich.
El mundo se reduce, el tiempo se diluye, el ayer se vuelve hoy, el mañana ya está hecho. Todo muy rápido. Me parece cada vez más importante debatir sobre lo que se dice y lo que se muestra y cómo se muestra en la televisión. Como educadores y educadoras progresistas, no solo no podemos desconocer la televisión, sino que debemos usarla, sobre todo discutirla. No temo parecer ingenuo al insistir en que no es posible ni siquiera pensar en la televisión sin tener en mente la cuestión de la conciencia crítica. Es que pensar en la televisión o en los medios en general nos plantea el problema de la comunicación, un proceso imposible de ser neutro. En verdad, toda comunicación es comunicación de algo, hecha de cierta manera en favor o en defensa, sutil o explícita, de algún ideal contra algo y contra alguien, aunque no siempre claramente referido. De allí también el papel refinado que cumple la ideología en la comunicación, ocultando verdades, pero también la propia ideologización del proceso comunicativo. Sería una santa ingenuidad esperar que una emisora de televisión del grupo del poder dominante, al dar la noticia de una huelga de metalúrgicos, dijera que su comentario se funda en los intereses patronales. Al contrario, su discurso se esforzará por demostrar que su análisis de la huelga considera los intereses de la nación. No podemos ponernos frente a un aparato de televisión entregados o dispuestos a lo que venga. Cuanto más nos enfrentamos al televisor, hay excepciones, como quien está de vacaciones abiertos al puro reposo y entretenimiento, tanto más corremos el riesgo de tropezar en la comprensión de los hechos y de los acontecimientos. La postura crítica y despierta no puede faltar en los momentos necesarios. El poder dominante lleva, entre muchas, otra gran ventaja sobre nosotros, es que para enfrentar el ardid ideológico con que está envuelto su mensaje en los medios, sea en los noticieros, en los comentarios de los acontecimientos o en la línea de ciertos programas, para no hablar de la propaganda comercial, nuestra mente o nuestra curiosidad tendrían que funcionar epistemológicamente todo el tiempo. Y esto no es fácil, pero aunque no es fácil, está permanentemente en estado de alerta. Es posible saber que, sin ser un demonio que nos acecha para destruirnos, el televisor frente al cual estamos tampoco es un instrumento salvador. Tal vez sea mejor contar de 1 a 10 antes de hacer la afirmación categórica que White Mills se refiere. Es verdad, lo oí en el noticiero de las 20 horas. Espero te haya agradado este pensamiento de Paulo Freire. Hay mucho más para seguir compartiendo.